Muy buenas noches, que el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos ya llegando al último martes de este mes y de este año 2022, con el programa Un Nuevo Amanecer, programa de la Iglesia La Buena Semilla, que está ubicado aquí en Durazno, ciudad, en Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate. Y bueno, estamos dentro de la semana navideña, aún seguimos hablando, anunciando la Navidad, de alguna forma haciendo que la verdad de la palabra de la Biblia, del Evangelio, nos ayude a entender qué significa la verdadera Navidad, por qué nosotros celebramos y debemos celebrar la Navidad. Entonces, para eso estamos. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre la Navidad. Así que bueno, quédate con nosotros, también a través de Facebook, de Vera TV, y bueno, como siempre lo hacemos, a través del Canal 8, que también mucha gente nos mira, y queremos bendecir a todas las personas que se conectan a esta hora. Un abrazo a todos, y bueno, Olga, ¿qué decimos? Muy buenas noches, estamos contentos de llegar al hogar de ustedes, compartiendo algo tan lindo como es el mensaje de la palabra de Dios, compartiendo del amor de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y como Tomás lo decía, el tema tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque Navidad tiene que ver con eso, nacimiento de Jesús. Y bueno, como siempre tomamos algunos textos bíblicos como base, en Mateo 1, 18 al 25, Isaías 7, 14, Filipenses 2, 8 y algún otro más también. Queremos decirle que estamos llegando al último programa del año, programa número 115, y bueno, queremos comenzar este programa con un tema alegre, es un tema de Marcos Barrientos, un tema que a mí por lo menos personalmente me gusta mucho, y dice Hosana, que realmente nosotros podamos alegrarnos y regocijarnos en Jesucristo. Y eso es lo que proclama este tema. Entonces vamos a Hosana de Marcos Barrientos. Amén. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Vamos. Levantamos un clamor, nos
Muy bien, entonces, hermoso tema, Hosana al Rey, de salvación al Dios Altísimo, hablando de Jesús. Enaltecemos el nombre de Jesús y celebramos que Jesús nació. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús y siempre aclaramos que no se trata de la fecha en sí, sino del acontecimiento, porque realmente la fecha no fue en diciembre. No sabemos cuándo fue, pero sí sabemos que nació un Salvador, nació Jesús, y es lo que nosotros celebramos porque tiene una importancia tremenda para el mundo entero. Entonces, no confundamos en esta época de Navidad a Navidad con Papá Noel, a Navidad con simplemente festejar, comer, bailar, porque en ese sentido no habría un sentido de la Navidad real. El verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo. Dale valor a Jesucristo que nació un Salvador. Y vamos a hablar a través de la Biblia, a indagar un poquito qué nos dice la Biblia, porque fue algo extraordinario el nacimiento de Jesús. Para eso vamos a leer Isaías, mi esposa va a estar leyendo Isaías 7, versículo 14. Bien, este profeta Isaías, que vivió muchísimo antes de que naciera Jesús, dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Muy bien, es interesante esto porque 700 años antes el profeta Isaías ya había anunciado, ¿verdad?, que Jesús iba a nacer de una virgen, ¿no? O sea, ya había un plan divino, podíamos decir. Ya estaba establecido en la mente divina, en la mente de Dios, de que iba a nacer un Salvador. Ese Salvador iba a ser el Hijo de Dios que venía a este mundo, pero que iba a nacer a través de una virgen, ¿no? Cosa inusual, cosa que no es natural, ¿verdad? Para que nazca un niño, un bebé, tiene que haber una relación natural entre un hombre y una mujer. Eso es naturaleza pura, pero es naturaleza humana. La naturaleza divina podía obrar un milagro y es aquí, por eso fue extraordinario el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús, de ese niño llamado Jesús, porque fue obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue obra del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar un poquito más adelante. O sea que Dios tenía un propósito, por algo ya había sido profetizado 700 años antes que ocurriera. Pero si leemos en Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, nos damos cuenta todo cómo fue desarrollándose la visita del ángel y demás. Vamos a estar leyendo también para, de alguna forma, introducirnos conforme a lo que dice la Biblia, para que la gente sepa y entienda el verdadero significado y el valor que tiene la Navidad que nosotros celebramos año tras año. Amén. Allí por Mateo dice, capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Bien, interesante esta historia que comienza en Mateo capítulo 1 entonces.
esa historia que habla del nacimiento extraordinario del Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, un nacimiento extraordinario porque nació de una virgen, ¿verdad? Dice que si bien eran recién casados con José, la Virgen María estamos hablando, casaba con José recientemente, pero dice que todavía no habían tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo podía explicarse la situación de que María estaba embarazada? Porque se notó, José notó. Entonces, lo que José planificó fue dejarla secretamente para no difamarla, ya que la amaba muchísimo. Pero cuando José estaba pensando en esto, la Biblia dice que un ángel se le presentó a José y le dijo: José, no temas recibir a María, tu mujer, ¿verdad? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, lo extraordinario que Dios usó a una virgen, a una mujer virgen, que era temerosa de Dios, la Virgen María, ¿verdad? Era una persona, digamos, muy consagrada a Dios. Dios escogió a un ser humano, porque la Virgen María, no confundamos, la Virgen María era una mujer, era un ser humano, de carne y hueso, una mujer común y corriente, con la excepción de que era una mujer muy santa, muy pura, muy temerosa de Dios, y Dios decidió escogerla a ella. Entonces es importante saber este detalle, porque María después, ¿verdad?, que concibió y dio a luz a Jesús, ¿verdad?, se juntó con José, tuvo relaciones sexuales con José y tuvo otros hijos que le llamaron, que eran hermanos de Jesús, pero esos no tienen nada que ver con Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces nos encontramos aquí también que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Algo extraordinario, porque para nacer de una virgen tiene que haber un milagro. Para que se forme en el vientre de una virgen, de una mujer virgen, un ser humano, un bebé, tiene que haber algo, un milagro, ¿verdad? Si no hubo relaciones sexuales, ¿verdad?, por vía natural, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, dice la Biblia que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús nació siendo 100% hombre, un ser humano de carne y hueso como nosotros, pero también 100% divino, ¿verdad? Porque fue obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Algo más, Olga, que quieras agregar? Amén. Lo que dice Filipenses 2:6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, dice que tomó forma de siervo, de ser humano. Se hizo humano, Jesús se hizo un ser humano. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación, lógicamente, ¿verdad? Porque Él tuvo que padecer lo mismo que padece un ser humano, sufrir lo mismo que sufre un ser humano, ser tentado y tener debilidades como cualquier ser humano, pero sin pecado. Es importante porque el nacimiento de Jesús fue sin pecado. Y explicamos un poquito más, Olga, ¿o querés pasar? Quiero pasar a un tema musical ahora. Es un tema que lo pasamos el programa anterior de Alex Campos, es Navidad. Y creemos que es lindo que podamos disfrutar de estos temas navideños en una versión diferente de la que comúnmente conocemos. Entonces es Navidad de Alex Campos. La Nochebuena ha llegado, mi canción he preparado, la esperanza del mundo renace hoy, baila conmigo, sigue este ritmo eterno. Hoy es Navidad. Celebraré sin cansarme. El cielo vivo en la tierra, tu libertad me condena. Viviré para alabarte, gloria a Dios en la tierra. Es Navidad.
Bien, entonces estamos hablando un poquito de lo extraordinario del nacimiento de Jesús para que podamos tener en cuenta la verdadera Navidad, para que no pase una Navidad como cualquier otra y sigamos ignorando el verdadero significado de la Navidad. Recordamos entonces que Jesús estando en el trono, siendo Dios, se despojó de sí mismo, de toda esa deidad, y vino y se hizo ser humano, se hizo hombre. Porque es interesante saber de que Jesús es eterno y Él ya existía antes, nada más que bajó, ¿no? Bajó a este mundo, la luz vino a este mundo. Dice la Biblia que una ciudad asentada en tiniebla vio gran luz. ¿Cuál fue esa gran luz? Fue el nacimiento de Jesús, que vino a traer luz a los seres humanos. Por eso esta obra extraordinaria, ¿verdad?, que Jesús nació a través de la Virgen María, haciéndose un hombre, un ser humano, para que de alguna forma después también Él se compadeciera de los seres humanos, porque al ser humano Él iba a entender las debilidades de nosotros los seres humanos. Va a entender los conflictos que tenemos, las tentaciones, los problemas, las debilidades, todos los fracasos, los dolores que sentimos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Jesús lo sabe todo, porque Él también fue humano, porque Él se hizo humano. Entonces este es el valor que tenemos que darle al nacimiento de Jesús y celebrar que Jesús nació. Hay mucho más todavía, porque después vamos a estar hablando también del propósito, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos entonces con eso extraordinario, esa experiencia extraordinaria del nacimiento de Jesús, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo. Al nacer entonces de una virgen sin la intervención del hombre, lo hace un ser humano santo, que esto es importante destacarlo, porque era necesario, ¿verdad? Nosotros somos humanos, que dice la palabra que todos somos pecadores, que nacemos pecadores. Al nacer de la Virgen y por obra del Espíritu Santo, esta persona que nacía, que ya dijimos que era Jesús, que se hizo hombre, que se hizo ser humano, nació sin pecado, nació santo, nació con una característica que lo hacía diferente. Era hombre, era Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero era necesario que fuera de esta manera. Él luego iba a vivir su vida como hombre, pero también tenía que vivir apartado del pecado, ¿verdad? Y así lo vivió. Entonces, estamos hablando de un nacimiento extraordinario, en las condiciones extraordinarias, en un momento especial que realmente hizo que las características que él tuviera hicieran que bueno, muchos no lo reconocieran como ese Mesías que se esperaba. Pero sí, él con toda su deidad, con toda su característica de Dios, él se humilló y se hizo carne, como dice San Juan también, el Verbo se hizo carne y vivió y estuvo entre los seres humanos. ¿Amén? Bien, es importante entonces lo que estás destacando, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con ese nacimiento sin pecado. Todo ser humano que nace en este mundo, en esta vida, que viene a este mundo, nace con la naturaleza pecaminosa de Adán, el primer hombre. Todos nosotros somos pecadores, no tenemos chance. Quizás si nos comparamos con el vecino, que nos comparamos con aquel que asesinó, que mató, que robó, que violó, quizás somos muy santos, ¿verdad? Pero la Biblia nos compara, ¿verdad?, delante de un Dios que es 3 veces santo. Entonces ahí es cuando nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores y nacemos ya con esa naturaleza pecaminosa de Adán, que Jesús no fue así. Jesús nació por obra divina del Espíritu Santo. Entonces nació sin pecado y anduvo 33 años en este mundo, pero sin pecar, jamás pecó Jesús. Por eso se transformó después en nuestro Salvador, este ser perfecto, este hombre perfecto, ¿verdad?, este Dios, ¿verdad?, que se hizo hombre, fue a la cruz después y dio salvación a todos los seres humanos. Queremos saludar a aquellos que están a través del Facebook, también a través del canal 8, que constantemente están participando. Hoy no tenemos pregunta, vamos a dejar las preguntas para más adelante,
Pero saludamos a todos nuestros familiares por allá por Tacuarembó. Sé que también en Estados Unidos, en Texas, tenemos un hermano llamado Luis que siempre está en contacto, lo saludamos. A Elizabeth saludamos, que también manda un saludo. Y bueno, así a todos los que están en esta hora recibiendo este programa, este mensaje, sean bendecidos por el Señor, sean tocados por el Señor y podamos de alguna forma despertar a una verdadera Navidad que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, y lo que queremos es que Jesús nazca en tu corazón y produzca toda esa paz, porque Él es el príncipe de paz. Amén. También saludamos a Héctor, que se conectó temprano, a Ida, que también nos mandó un mensaje, a Miriam, a Shirley María, de allí de Tacuarembó también. Y bueno, que Dios les bendiga grandemente, y bueno, estamos en contacto, compartiendo el mensaje de Dios y compartiendo acerca de la Navidad. Seguimos ahora con el propósito. ¿Por qué, Tomás, era necesario que Jesucristo fuera de esta manera, llegara al mundo de esta manera? ¿Cuál era el propósito de su venida a esta tierra, a la humanidad, verdad? Cuán importante es saber esto y tener bien claro el propósito, por qué Jesús dejó su trono para venir a este mundo, hacerse un ser humano, sufrir y luego morir en la cruz. Digo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado, el sentido de todo esto? Bueno, Olga lo leyó aquí en el capítulo 1 de Mateo, que dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar. Es el propósito divino de enviar a Jesús. Por eso la Biblia dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo, lo envió a su Hijo, ¿verdad? A entregarse a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que no se pierda en este mundo, sino que reciba la vida, reciba el perdón, la vida eterna, reciba la salvación. Este es el propósito, salvar a una humanidad perdida. Y aún la humanidad sigue estando perdida. Hay mucha gente que está perdida en este mundo, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros, para anunciar las buenas nuevas de Jesús, que Él vino a este mundo con el propósito de salvar, y la salvación viene a través del perdón. Jesús es el que perdona, el que nos perdona, el que nos da vida eterna. Este es el propósito fundamental. Hay mucho más todavía, pero el esencial, el fundamental, es que Él vino a dar salvación, y después vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Quizás tenemos un tema más para compartir. Ahí está. Destacar que siempre es importante que apuntamos a que tú puedas conocer a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Que tú puedas tener un encuentro con Él. Vamos a un tema que se llama Mi Dios Grande, de Mónica Rodríguez. Es un tema muy lindo. Y bueno, ese Dios grande también está aquí y puede estar en tu vida también. Amén.
Muy bien, seguimos adelante entonces. Queremos seguir aclarando un poquito a través de la Biblia el verdadero significado de la Navidad. Ya hemos hablado de lo extraordinario de nacer de una virgen por obra del Espíritu Santo, un ser que nació totalmente santo, sin pecado y que nunca pecó y que se transformó en el Salvador del mundo entero, porque Él vino a salvar al mundo entero. Nada más que hay una cláusula o hay una condición que es la fe, el que cree. Todo el que cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importantísimo esto porque realmente es necesario que el ser humano entienda el verdadero significado del nacimiento de Cristo, por qué Él se despojó de sí mismo, por qué tomó forma de hombre en el vientre de María, por qué nació de una virgen y por qué vino a este mundo. Bueno, estamos explicándolo. Amén. Olga. Filipenses 2:8, que ya lo habíamos leído al principio, pero dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. Amén. O sea que se humilló a sí mismo y todavía fue a la cruz. Alguien santo, alguien perfecto, alguien justo, alguien totalmente bueno, sin pecado, que no merecía la cruz ni el sufrimiento. Sin embargo, este ser santo dio su vida. La Biblia dice que dio su vida, entregó su vida, ¿verdad? En la cruz. Fue a la cruz, murió crucificado, fue clavado en la cruz. A los 33 años Jesús fue crucificado. Entonces, todo eso que aconteció con Jesús tiene que ver con la salvación del alma del ser humano, ¿verdad? No es que Jesús nació por simple casualidad de una virgen y por obra del Espíritu Santo. No es que Jesús anduvo haciendo bienes y milagros y sanando a muchos, ¿verdad? Enseñando y luego fue a la cruz por mera casualidad. Había un plan divino. El plan divino es justamente que naciera siendo hombre en este mundo, que viniera, ¿verdad? Y sufriera como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero sin pecado, dice la Biblia, y que luego fuera a la cruz. El motivo de ir a la cruz fue dar salvación. La muerte en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, entregó su vida. Él estaba pagando el precio de tus pecados y de mis pecados y de los pecados de todo el mundo, de todos los seres humanos. Ese era el plan divino, que su Hijo, por eso aquí vemos una demostración del gran amor de Dios, de enviar a su único Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, este es el significado que le damos a la Navidad, que primero nació el Salvador. Dijeron los ángeles a los pastores, os doy nueva de gran gozo, ha nacido el Salvador en la ciudad de Belén, ¿verdad? Ha nacido el Salvador. Es motivo de gozo la Navidad, es motivo de alegría, de gozo, de bienestar, porque el amor divino se manifestó en este mundo para perdonar al más vil pecador y darnos perdón y salvación a todos, porque un día vamos a morir. ¿O no sabemos que un día vamos a morir? El rico, el pobre, ¿verdad? Aquella gente que tiene mucha cultura, el que no tiene nada de cultura, ¿verdad? El profesional, el que no es profesional, aquel que tiene mucha autoridad y mucho poder, ¿verdad? Y aquel que no tiene nada de poder, vamos a morir, vamos a ir a parar al mismo lugar, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va a hacer polvo, se va a hacer ceniza, eso lo sabemos. Pero tenemos un alma y Jesús vino a salvar a tu alma, vino a salvar nuestra alma para que nuestra alma no fuera al fuego del infierno, a la condenación eterna. Si le tendremos que dar gracias porque Jesús vino a este mundo y si deberíamos gozarnos porque ha nacido el Salvador de nuestras almas. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué significa eso? Que estábamos muertos espiritualmente, no físicamente. Físicamente todo el mundo anda, pero espiritualmente apartados, alejados de Dios por nuestros pecados, apartados de la vida eterna, sin vida de Dios, ¿verdad? Sin la vida de Dios en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos. Si moríamos, íbamos al infierno.
Pero ahora que hemos recibido al Salvador, tenemos perdón y tenemos salvación de nuestra alma. Por eso debe ser motivo de gozo la Navidad, debe ser motivo de alegría. Por eso celebramos nosotros los cristianos la Navidad. Y aquel que no es cristiano tiene la oportunidad de recibir el perdón, porque Jesús también vino por todos, a morir por todos. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, cuando Él sufrió la muerte de la cruz, que fue una muerte horrenda, la que implicaba el mayor dolor y mayor sufrimiento, ¿verdad? En la cruz, desangrándose allí y muriendo lentamente y sufriendo. La Biblia dice que fue por nosotros, que fue en nuestro lugar. O sea que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. La Biblia en Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino, pero el Señor Dios cargó en Él, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea que Jesús, cuando fue a la cruz, llevó el pecado de todos nosotros, pero Él murió y pagó el precio de tus pecados y de los míos, para que seas libre. Pero la cuestión acá es creer, porque dice, todo el que cree no será condenado, ¿verdad? El que cree recibe la vida eterna y no quedará perdido en el infierno. Por eso le debemos dar valor, porque Jesús se despojó de su deidad, allá de su trono, vino, se hizo hombre, sufrió el oprobio, el desprecio de los seres humanos, el martirio, y fue a la muerte de cruz por amor. Entonces acá vemos una demostración de amor al venir Jesús a este mundo. Él te ama, Él ha demostrado ya su amor, y si Él te ama, Él está interesado. Él es el Emmanuel, dice la Biblia. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús se acercó a los seres humanos y nos da la oportunidad de ser libres de la condenación del pecado, ¿verdad? Al perdonar nuestros pecados a través de su sufrimiento, de su muerte y de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que su sangre nos limpia de pecado. No es por obra, sino es por fe. Es por gracia, es un regalo que Dios nos da, la salvación. Por eso la Biblia dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué lindo! Tenemos un Dios que perdona nuestros pecados, que nos da salvación y perdón. Por eso debemos celebrar y alegrarnos en esta Navidad y regocijarnos, llenarnos de gozo y de alegría, pero compartir también, que es lo que estamos haciendo con ustedes, compartir las buenas nuevas de Jesús. Muy bien, seguimos saludando a aquellos que se comunican. Noelia, habíamos hablado, hay unos cuantos que están conectados. Y queremos dejarles otro tema de Navidad. Bless de Navidad es un tema muy lindo, muy emotivo, muy tierno. Y bueno, queremos que también te puedas alegrar, como decía Tomás, celebrar es que Jesús ha nacido, y bueno, y lo hacemos a través de este tema que pueda bendecir tu vida. Amén. Bless de Navidad.
esperanza y salvación llegó al mundo en la Navidad. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús el Redentor y su reino eterno es, su poder es igual, tan gloriosa su majestad, no hay nadie como el Salvador, la esperanza y salvación llegó al mundo en la Navidad. Si bien la muerte de Jesús trajo, digamos, mucha tristeza a mucha gente en aquel entonces, ¿verdad? Porque los discípulos, los seguidores de Jesús, ¿verdad? Se pusieron como muy tristes porque lógicamente su líder estaba siendo crucificado en la cruz y luego fue llevado a una tumba. Pero no terminó la historia acá. Hay una buena noticia, porque estamos hablando de un Salvador que fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero ese Salvador no quedó ni en la cruz ni en la tumba, ¿verdad? Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, algo más todavía porque tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y bueno, después yo voy a explicar un poquito. ¿Sí, Olga, podés leer? Amén. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, entonces. Bueno, esto tiene que ver después con lo que sucedió después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que recibió un nombre que es por sobre todo nombre. Y dice que un día toda rodilla se doblará delante de este Dios, ¿verdad? De Jesús. Dios lo exaltó hacia lo sumo. Dice la Biblia también que Jesús está a la diestra, sentado a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Se transformó en Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué? Porque Jesús no quedó ni en la cruz ni en la tumba, sino que al tercer día resucitó venciendo la muerte. Entonces, fue extraordinario su nacimiento, porque fue realmente algo de Dios, algo que estaba ya pensado por Dios, profetizado por los profetas muchos años antes. El nacimiento fue extraordinario, la muerte fue extraordinaria porque Él murió por todos nosotros, Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Él, siendo un hombre sin pecado, perfecto y santo, cargó el pecado de todos nosotros, sufrió, ¿verdad? Porque fue realmente latigado, lastimado, herido, molido por nuestros pecados, ensangrentado, clavado en la cruz, pero al tercer día resucitó venciendo la muerte. Y hay una nueva noticia, o una buena noticia todavía, porque si Jesús venció la muerte resucitando el tercer día, la Biblia nos habla que un día también nosotros resucitaremos. Así que bueno, no es que la vida termina aquí y no hay más nada después. Sí que lo hay, porque esta Biblia que profetizó el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Profetizó la muerte de Cristo también, profetizó la resurrección de Cristo, también profetiza que un día nosotros, gracias a que Cristo venció la muerte y resucitó, un día también nosotros resucitaremos. O sea que si hay gente afligida con la muerte, ¿verdad? No debería estar afligida, vamos a morir, estamos de paso, somos peregrinos, pero gracias al Salvador, un día nosotros resucitaremos. Ahora hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Porque no podemos ser ignorantes. Todo lo que sufrió Jesús, todo ese plan de Dios de nacer, que Jesús naciera a través de la Virgen por obra del Espíritu Santo, que Él se hiciera humano como nosotros y que luego fuera a la cruz y que luego resucitara. Todo esto no es por casualidad. Quien niega esto, quien no cree en esto, va a ir a la condenación eterna, que es el fuego del infierno. Su alma se va a quemar en el infierno. Por eso no podemos nosotros obviar o tener en poco la obra de Jesús, que fue una obra de entrega, de amor, demostró su amor, ¿verdad? Y venció la muerte. Entonces nosotros vamos a resucitar y vamos a ir al cielo, vamos a estar con Dios, con Cristo, si creemos en nuestro Salvador. Si nosotros no creemos que vino Jesús a salvarnos, nosotros perdemos nuestra salvación, porque nos quedamos sin Salvador, pero morimos en nuestros delitos y pecados. Pero si nosotros creemos, abrazamos el Evangelio de Jesús, que Él murió por nosotros, que Él perdona nuestros pecados. Si tenemos fe, entonces somos salvos, porque la Biblia dice que somos salvos a través de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Jesús murió por nosotros. Un justo murió por todos los pecadores. ¿Quién es el justo? Jesús. Pero dice que debemos de creer. Si nosotros creemos, estamos rechazando el perdón, rechazando la salvación, rechazando la gracia de Dios, rechazando el amor, que es para todos, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, y Dios no está haciendo acepción de persona contigo. Él te ama, tú puedes ser el más vil pecador, y Dios conoce tus pecados, conoce los míos, no lo podemos engañar. Un día moriremos, y si estamos en Cristo, si estamos creyendo en Jesús, vamos a ser salvos por gracia. Si no estamos creyendo en Jesús en el momento de la muerte, ¿verdad? Iremos al infierno.
Hay personas que están agonizando, que están a punto de morir, aún están a tiempo de pedir perdón y recibir a Jesús y de creer en el Salvador, que para esto estamos, para darte la oportunidad de que creas en el Salvador y que recibas a Jesús, recibas el perdón de Dios. Y para eso yo quiero orar, ¿verdad? Para que recibas el perdón, recibas el milagro de la salvación y recibas un día la resurrección, ¿verdad? Que podamos resucitar, qué lindo va a ser, ¿verdad? Porque este mundo se termina, estamos ya de paso en esta vida, ¿verdad? Pero un día resucitaremos. Amén. Entonces quiero orar contigo, quiero hacer una oración para que realmente tú puedas, a través de la fe, recibir a Jesús, recibir al Salvador. Porque hoy no lo vemos a Jesús, pero Él está. Él nos envió también el Espíritu Santo, Él es Espíritu, ¿verdad? Y a través de la fe podemos recibir, que es a través de la fe. La Biblia dice que a través de la fe, ¿verdad? Nadie se salva por ser bueno, por ser malo, por hacer esto, por hacer lo otro. Es a través de la fe. Amén. La fe en el Hijo de Dios que se transformó en nuestro Salvador, tu Salvador y mi Salvador. Di conmigo esta breve oración y quiero orar por aquellos que están a través de las redes sociales. Sé que a través del Facebook hay muchos que están recibiendo este mensaje, a través del Canal 8 y a través también de Vera TV, en otros lugares. Pueden hacer esta oración, que es una oración de fe. Dios está a la puerta, Dios está ahí a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar si tú le das permiso. Le darás permiso para que entre el Salvador en tu vida, en tu corazón, y recibas la vida de Dios y recibas el perdón. Bueno, repite conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque eres mi Salvador. Viniste a este mundo y entregaste tu vida en la cruz por mis pecados. Yo te pido que me perdones porque me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Señor Jesús, yo te recibo ahora por fe en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, has hecho la oración más importante y has recibido el regalo más importante, que es la salvación y el perdón de tus pecados. Lo que tienes que hacer es caminar con Dios cada día, caminar con Cristo, también acercarte a una iglesia que enseñen la palabra. La iglesia La Buena Semilla está a las órdenes, con las puertas abiertas para recibirte. Ahora mi esposa va a estar dando un informe más, las reuniones que vamos a tener, que nos quedan nada más que 2 reuniones en este año, pero es importante y queremos invitarte también. Luego mi esposa va a cerrar orando por tus necesidades, porque estoy seguro que hay una necesidad, hay un conflicto, hay algo que te está pasando y que necesitas la ayuda del Emanuel, de Dios con nosotros, y Él está ahora en tu corazón. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y dejo a mi esposa para que vaya terminando. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios es poderosa y realmente cuando nosotros entregamos, abrimos nuestro corazón como se oró, Dios entra. Dios es el mayor interesado en habitar con nosotros, en estar con nosotros, y Él nos mira con amor. En esta hora queremos compartir también, estamos finalizando el año, nos quedan 2 reuniones en el día de mañana, 19:30, la reunión de oración que tendremos, y la del sábado, porque no tenemos el domingo, vamos a hacerla el sábado a las 10 de la mañana, una reunión general donde te invitamos allí a la iglesia La Buena Semilla en Morquio, esquina Wilson Ferreira. Te dejamos nuevamente los celulares, celular de Tomás para que si te quieres comunicar, el 092-828456, y estamos a las órdenes para orar por ti y bueno, para aconsejarte si es necesario. En esta hora queremos terminar este programa orando y dando gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir el Evangelio y orar por tu necesidad. Amado Dios, en esta hora me presento delante de ti agradeciéndote la oportunidad que me das y orando por cada persona que está del otro lado del televisor para que tú seas en tu gran amor y en tu gran misericordia tocándolo, Padre amado, que puedan experimentar tu amor, que puedan experimentar tu sanidad, que puedan experimentar tu paz.
Tú sabes cómo está, en qué condición está cada uno de ellos. En esta hora oramos por ellos, les bendecimos, Señor amado, e imploramos que puedan tener un encuentro contigo y que en sus corazones, Señor amado, tú puedas crecer, tú puedas nacer como ya se estuvo compartiendo, pero también puedas crecer, que ellos puedan experimentar todo lo bueno, lo grande y lo maravilloso que tú eres y que puedan vivir conforme al plan que tú tienes para cada uno. Oramos bendiciendo sus vidas y proclamando tiempo de victoria, que puedan finalizar este año bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios de amor. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga abundantemente. Amén. Hasta el año que viene. El Señor les bendiga. Me dice no te